El diagrama detalla el bucle de control cerrado entre sensores, controlador y actuadores, integrando la simulación y las estrategias de mantenimiento, preventivo, predictivo y correctivo, para la optimización operativa. En el trabajo grupal, un ejercicio 2 figura 2 nos pide seleccionar un sistema mecatrónico específico dentro del escenario de Tecnoprod e identificar sus partes, representación de la interacción física y lógica del sistema. Se observa la ruta de automatización donde las señales de los sensores y el codificador son procesadas por el PLC para regular el motor a través del variador. Se pide a los estudiantes que modelen la velocidad angular W, de un motor de CC como una función del tiempo. Si la ecuación de velocidad angular es la aceleración angular obtenida en t igual a 2 segundos, aproximadamente 9.1975 rad/diagonal S2, indica que el motor todavía está aumentando su velocidad de manera estable durante el arranque. Este valor es útil para Tecnoprod SA porque sirve como referencia para comparar el desempeño real del motor en la línea de producción. Si en el monitoreo futuro la aceleración difiere de este comportamiento esperado, podría señalar desgaste o una falla temprana, permitiendo aplicar mantenimiento predictivo y evitar paradas inesperadas que incrementen los costos operativos. Esto es una gráfica comparativa de la velocidad angular y la aceleración angular. Se observa cómo la aceleración es máxima en el arranque y decae en el límite conforme la velocidad alcanza su estado estacionario. Fuente: GeoGebra. Un actuador lineal en un sistema mecatrónico se está extendiendo, moviendo una herramienta de corte de metal a una velocidad de 3 cm/diagonal S. La herramienta también está bajando verticalmente hacia la pieza de trabajo a una velocidad de 4 cm/diagonal S. ¿Con qué rapidez se está acercando la herramienta de corte a la pieza de trabajo? Es decir, ¿a qué tasa de cambio se está cortando la distancia total entre la base del actuador y el punto de corte, en el instante en que la herramienta ha avanzado 24 centímetros horizontalmente y ha descendido 7 centímetros verticalmente? La herramienta se aproxima a la pieza a 4 cm/diagonal S, resultado de combinar los movimientos horizontal y vertical del actuador. Para Tecnoprod SA, conocer esta rapidez permite simular mejor el sistema y detectar variaciones que indiquen desgaste o fallas, facilitando el mantenimiento predictivo y evitando paradas costosas. Gráfica de la distancia total recorrida en función del tiempo. La pendiente constante de la recta valida que la velocidad resultante es la suma vectorial de la velocidad horizontal y vertical, comportándose como un sistema lineal. La velocidad angular del motor se define como Wt igual a 50*1 elevado a la potencia negativa 0.5*t. Para encontrar puntos críticos se revisa la derivada. La derivada queda Wt igual a 25*e elevado a la potencia negativa 0.5*t. Ese valor nunca llega a cero y siempre es positivo. Por eso no existen puntos críticos. Como la derivada es positiva en todo el tiempo, la función siempre está creciendo y no tiene ninguna parte donde disminuya. En términos del motor, esto significa que su velocidad aumenta de forma estable y continua, lo que hace más fácil modelar su arranque y detectar si aparece algún comportamiento anómalo. Que Wt sea siempre cóncava hacia abajo significa que el motor acelera cada vez menos al acercarse a su velocidad máxima. Para Tecnoprod SA esto facilita la simulación y el monitoreo del arranque y hace más claro detectar desviaciones en la dinámica del motor, apoyando decisiones de mantenimiento predictivo para reducir paradas y costos. Gráfica de la velocidad angular del motor en función del tiempo. La curva creciente y cóncava hacia abajo evidencia un arranque suave, donde la aceleración va disminuyendo de forma progresiva a medida que el sistema se acerca a su régimen estable. Gráfica de la velocidad angular del motor en función del tiempo. La curva creciente y cóncava hacia abajo evidencia un arranque suave, donde la aceleración va disminuyendo de forma progresiva a medida que el sistema se acerca a su régimen estable. Linealiza la función t, x, alrededor del punto de operación óptimo x igual a 1. Utiliza esta aproximación lineal L, x, para estimar el tiempo de falla si la presión se ajusta ligeramente a x igual a 1 y 5 bares. La linealización muestra que un pequeño aumento en la presión del actuador, de 1 y 5 bares, reduce el tiempo de falla en unas 20 horas. Esto evidencia lo sensible que es el actuador a variaciones mínimas, permitiendo a Tecnoprod SA anticipar desgaste y ajustar sus controles para activar mantenimiento predictivo y evitar detenciones en la producción. Este resultado muestra que una mínima imprecisión en la presión del actuador puede reducir su vida útil en unas 20 horas. Para Tecnoprod SA, esto evidencia lo crítico que es controlar con precisión los parámetros hidráulicos, ya que pequeñas variaciones pueden acelerar el desgaste y generar fallas inesperadas. Detectar estas desviaciones permite programar mantenimiento predictivo y evitar paradas costosas en la línea de producción. Análisis de la función, dominio, 0, 8. Números críticos de primer orden. X igual a 3 y X igual a 5, ya que estos puntos en la primera derivada cambian de signo, indicando presencia de un máximo y mínimo locales, respectivamente. Números críticos de segundo orden. X igual a 4, en donde la derivada se anula y cambia de signo, lo que determina un punto de inflexión.
Intervalos de crecimiento y decrecimiento. Crece en 0, 3, U menor que 5, 8. Decrece en 3, 5. Concavidad. En 0, 4 es cóncava decreciente, por criterio de segunda derivada. En 4, 8 es cóncava creciente, por criterio de segunda derivada. Punto de inflexión. X igual a 4 es el punto de inflexión, pues es en donde la concavidad cambia de negativa a positiva. Uno de los cuellos de botella en la línea de producción es una estación de empaque automatizada. Esta estación utiliza contenedores metálicos con base cuadrada y abiertos por arriba para transportar componentes semielaborados entre dos robots. El departamento de ingeniería ha determinado que, para un flujo óptimo, cada contenedor debe tener una capacidad de 50,000 centímetros cúbicos, equivalente a 50 litros, para acomodar el nuevo diseño del componente. Para minimizar los costos de material, el desgaste de los actuadores de los robots y la energía consumida por el sistema de transporte, es imperativo rediseñar las dimensiones del contenedor para que utilice la menor cantidad de material posible, manteniendo el volumen requerido. Determine las dimensiones. Como el problema pide que se restablezcan las medidas de la caja cuadrada para que pueda con 50,000 cm3, entonces ponemos variables x y h, x representa el tamaño del lado de la base cuadrada y el h representa la altura. Calcular el desgaste total acumulado en los primeros 5 años. La integración da un desgaste acumulado de 1.80 mm en los primeros 5 años. Para Tecnoprod SA ese valor sirve como referencia de vida útil del rodamiento, permite programar reemplazos y mantenimientos antes de alcanzar desgaste crítico, ajustar umbrales de alarma en el monitoreo, y comparar mediciones reales para detectar condiciones anormales que puedan acelerar el desgaste, todo lo cual ayuda a reducir paradas no planificadas y costos operativos. Analice el comportamiento del desgaste de rodamientos. Entre hay 2 a 3 años la función crece, ya que la máquina empezó a trabajar y poco a poco se desgasta. De 3 años el término E0,1 te empieza a bajar el trabajo, o sea la máquina disminuye el proceso. Se está analizando un proceso de fabricación donde un brazo robótico realiza una tarea de precisión. Se han modelado 2 aspectos críticos del rendimiento del brazo robótico durante un ciclo de operación. Tasa de producción P, te representa la eficiencia con la que el brazo coloca piezas por unidad de tiempo. Determine los instantes de tiempo, T, en los que la tasa de producción es igual a la tasa de desgaste. La igualdad entre la tasa de producción y la tasa de desgaste ocurre cuando el instante en que la tasa de producción y la tasa de desgaste se igualan, 0.26 s, indica el punto donde el esfuerzo operativo del brazo robótico comienza a generar desgaste al mismo ritmo que produce piezas. Para Tecnoprod SA, identificar este momento es útil porque permite reconocer cuando el sistema entra en una zona de operación menos eficiente. Si el desgaste empieza a crecer proporcionalmente a la producción, pueden ajustarse parámetros de velocidad, lubricación o carga antes de que el desgaste acumulado afecte el rendimiento, favoreciendo el mantenimiento predictivo y reduciendo paradas inesperadas. La figura 7 muestra el análisis de la producción neta acumulada en el tiempo $T/inversa in 0, 10, $. Combina la tasa de producción, $P, T, curva azul creciente, y la tasa de desperdicio, $D, T, línea roja decreciente. El área sombreada representa la producción neta, calculada mediante una integral definida que va desde el punto de intersección relevante, $T/inversa aprox 26 céntimos, hasta el final del periodo, $T igual a $10. El resultado de esta área es $/inversa aprox 59.167 dólares, que es el excedente total de producción sobre el desperdicio. En el diseño de un nuevo brazo robótico para las líneas de ensamblaje de Tecnoprod SA, se está desarrollando un componente clave con forma de buje o rodamiento. Este componente es crucial para la estabilidad y el movimiento preciso del brazo. Para minimizar el peso y el consumo de material, necesitan calcular el volumen exacto de esta pieza. La forma de la sección transversal de la pieza puede describirse por el área entre dos funciones en el primer cuadrante, las cuales, al rotar alrededor del eje X, generarán el volumen del componente. El gráfico de análisis de derivadas para mantenimiento predictivo muestra dos curvas, la tasa de cambio de eficiencia, $F, T, curva azul, y la aceleración del cambio, $F, T, curva roja. La curva azul, que representa la velocidad de deterioro o mejora, es inicialmente negativa, deterioro, alcanza su punto más bajo cerca de $T igual a $3.5 y luego comienza a subir. La curva roja, que indica si el cambio se acelera, cruza el eje horizontal cerca de $T igual a $3.75 y tiene pendiente positiva, señalando que el ritmo de cambio del sistema se está acelerando. Este análisis es fundamental para el mantenimiento predictivo, ya que permite identificar cuando el deterioro está en su punto de máxima aceleración, ayudando a programar la intervención óptima. En Tecnoprod SA, un robot industrial de 6 ejes realiza una operación crítica de soldadura en la línea de producción de chasis automotrices.
Para optimizar su programación y reducir el desgaste en las articulaciones, el Departamento de Ingeniería necesita calcular con precisión la longitud de la trayectoria que describe el efecto final durante un ciclo completo de soldadura. La trayectoria curvilínea del efecto final del robot está modelada por la función y igual a 14x3 más 2x, donde x representa la posición horizontal en metros y la posición vertical en metros. El movimiento se ejecuta en el intervalo desde x igual a 0 hasta x igual a 2 metros, correspondiente a un ciclo completo de soldadura. Calcule la longitud de arco de la trayectoria descrita por el efector final del robot en el intervalo específico. Un componente electrónico tiene una probabilidad de fallo del 5% en un ciclo de operación. Si un sistema utiliza 10 de estos componentes, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 2 componentes fallen en un ciclo? El resultado P, x igual a 2, igual a 0.0746 indica que existe una probabilidad del 7,46% de que exactamente 2 componentes fallen durante un ciclo de operación. Para TecnoProd S.A., esto significa que fallos dobles no son muy comunes, pero sí suficientemente probables como para considerar tener repuestos inmediatos y mecanismos de detección temprana, garantizando que el equipo pueda seguir operando sin detener la línea de producción. ¿Cuál es la probabilidad de que fallen al menos 4 componentes? El resultado P, x mayor o igual que 4, igual a 0.0011 muestra que la probabilidad de que fallen 4 o más componentes es de solo 0,11%, prácticamente despreciable. Para TecnoProd S.A., esto implica que fallos múltiples y graves son extremadamente improbables, por lo que no representan una amenaza operativa frecuente. Sin embargo, conocer este valor permite confirmar que el sistema es confiable y que los planes de mantenimiento pueden enfocarse en fallos menores y aislados, no en fallos masivos. El equipo de mantenimiento ha recopilado datos sobre fallos de 2 componentes críticos en una de las líneas de producción, un sensor de proximidad y un motor de servocontrol. Han observado estos fallos bajo 2 condiciones ambientales diferentes, temperatura normal y temperatura elevada. La siguiente tabla de doble entrada resume la frecuencia de los fallos observados durante un periodo de 6 meses. Utilizando esta tabla, los estudiantes deben calcular las siguientes probabilidades y realizar un análisis para TecnoProd S.A. ¿Cuál es la probabilidad de que un fallo ocurra bajo temperatura elevada? P, T, igual a 75 entre 150 igual a 0.5, por lo tanto, la probabilidad es 0.5. Si se sabe que ha fallado un sensor de proximidad, ¿cuál es la probabilidad de que el fallo haya ocurrido bajo temperatura elevada? P, S entre T, igual a P, ST, entre P, T, igual a 25 entre 70 es igual a 0.3571, por lo tanto, la probabilidad es 0.3571. Si se sabe que el fallo ocurrió bajo temperatura normal, ¿cuál es la probabilidad de que el componente fallado haya sido un motor de servocontrol? P, M entre Tn, igual a P, MTn, entre P, Tn, igual a 30 entre 75 es igual a 0.4, por lo tanto, la probabilidad es 0.4. Redacte las posibles soluciones que se abordan para responder a la problemática planteada. Estas serían las posibles soluciones. Control de ambiente al instalar un control térmico en la zona de los motores. Redundancia y repuestos para componentes críticos. Monitoreo y detección temprana mediante sensores de condición como temperatura, vibración, etc. Mantenimiento predictivo mediante el uso de los análisis de datos y aplicando modelos estadísticos para predecir los fallos respectivos. Y para terminar, lo último que nos piden es resaltar lo importante del trabajo y las conclusiones de que conllevo y subirlo a YouTube. Observaciones. Se observó que el cálculo diferencial, específicamente a través de la primera y segunda derivada, permite describir con precisión la dinámica de sistemas físicos. La obtención de funciones de velocidad y aceleración a partir de una ecuación de posición válida que la derivación es el método idóneo para analizar el comportamiento transitorio y los cambios de estado instantáneos en variables continuas. La aplicación de la integración demostró ser una herramienta multifuncional para la cuantificación de magnitudes acumuladas. El uso de la integral definida permitió resolver problemas de naturaleza distinta, desde el cálculo de áreas entre curvas para determinar balances netos, hasta la determinación de volúmenes de revolución y longitudes de arco, evidenciando su capacidad para transformar funciones unidimensionales en propiedades geométricas tridimensionales y espaciales. Se constató que el análisis de puntos críticos, extremos locales, mediante la derivada es un método robusto para la resolución de problemas de eficiencia. Al igualar la derivada a cero en el problema de diseño del contenedor, se logró transformar un requerimiento geométrico en un problema algebraico resoluble, demostrando que el cálculo es fundamental para la minimización de recursos bajo restricciones específicas. El uso de la linealización y el concepto de diferencial permitió estimar variaciones en una función sin necesidad de recalcular el modelo.
Esto resalta la importancia de la aproximación lineal para evaluar la sensibilidad de un sistema ante pequeñas perturbaciones en sus variables de entrada. Conclusiones. Se concluye que las herramientas del cálculo no solo sirven para medir magnitudes estáticas, sino que son indispensables para la predicción de comportamientos futuros. Mediante rectas tangentes, linealización, como la proyección de tasas de cambio, derivadas, permiten anticipar la evolución de un sistema, lo cual es la base teórica de cualquier estrategia de control y prevención en ingeniería. El proyecto demostró que la optimización matemática, basada en el análisis de concavidad y puntos de inflexión, ofrece soluciones exactas y comprobables que superan a los métodos de tanteo empírico. La capacidad de determinar matemáticamente los intervalos de crecimiento y decrecimiento garantiza que las soluciones propuestas, dimensiones, tiempos, capacidades, se encuentren en el punto de máxima eficiencia teórica. La resolución de problemas de volúmenes y longitudes de arco concluye que existe una relación intrínseca entre el análisis algebraico de funciones y la geometría espacial. Las fórmulas de integración permiten modelar y dimensionar componentes físicos complejos a partir de perfiles bidimensionales simples, facilitando el diseño y la manufactura de piezas con especificaciones rigurosas. Finalmente, se concluye que un análisis completo requiere la integración de modelos de cálculo y modelos estadísticos. Mientras que el cálculo define cómo debería funcionar un sistema bajo leyes físicas, la estadística cuantifica la probabilidad de que esas condiciones se cumplan, proporcionando una visión de la fiabilidad y el riesgo operativo.